A ver, voy a ver si ya el streaming está. Sí está, ya sale como live 12 segundos, 14 segundos. Lo voy a No, pero compartir. en la página bien, no sé si ya está. A ver. Sí, ya está en bien, ya está Ya en está, vivo. perfecto. Buenas noches a todos, bienvenidos a la entrevista de Eric Ulloa, que es el dueño y el que lidera el movimiento panarquista en Chile. Es un gusto tenerte aquí, Eric. Un gusto estar acá también. Perfecto. Eric, cuéntanos de dónde eres, de qué ciudad de Chile eres, cuál es tu afición con tu movimiento. Bueno, yo soy de Temuco, de Chile. Esto queda en Latinoamérica, Suramérica. Y bueno, yo soy activista. eh, Hago activismo por las redes. Y bueno, mi motivación es principalmente lo que se llama el panarquismo, que es parte del anarquismo que podría considerarse una síntesis de todas las diferentes corrientes anarquistas que hayan existido en la historia. Y Perfecto, bueno, perfecto. tengo en Facebook una página y un grupo que aparecen en unos links aquí en el stream también. La página no tiene mucho contenido y está más que nada dirigida a Latinoamérica y a Chile. Y el grupo, el bueno, es más internacional, es angloparlante principalmente. La mayoría de la gente habla inglés y la mayor parte de los integrantes son tanto estadounidenses y europeos, más que nada. También hay latinos y de Centroamérica, la verdad, hay bastante variedad. Entonces, podríamos decir que has llegado a compartir una idea más allá de las fronteras del idioma, ¿no? Claro. Como he visto, digamos, una de tus páginas que es Voluntarismo Chile. ¿A qué te refieres con el voluntarismo? Si no me equivoco, el voluntarismo es un término que describe doctrinas filosóficas que situaban la voluntad como la primera de las potencias espirituales, como el hombre frente a la razón, ¿no? Exactamente. Tenemos autores como Schopenhauer, a Ferdinand Tönnies, digamos autores también que están en el siglo XVIII, XIX, con esta doctrina. Claro, mis principales influencias en lo que sería el voluntarismo son el abogado estadounidense Lysander Spooner y como también el economista francés Gustave de Molinari. Esos son como mis principales exponentes dentro de lo que es el voluntarismo. Y bueno, también otros pensadores que tocan el tema, si bien no con las mismas palabras, pero con las mismas filosofías. Puede ser el líder del taoísmo, que es Lao Tzu, y también ciertos autores como Zeno, o, bueno, la verdad tomo un poco de muchas partes. También dentro del lado anarcocapitalista veríamos Rothbard, Samuel Conkin también, que, bueno, ellos también profesan mucho lo que es el voluntarismo, que, bueno, yo lo defino como un principio que mantiene que todas las relaciones humanas deben darse en un marco de libre voluntad, libre intercambio, libertad de asociación. Todo debe partir desde la voluntad y debe evitarse lo más posible lo que es la coerción o obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad. Muy interesante, muy interesante. Javier, ¿tú qué preguntas tienes para Eric? Y también Bueno, permítanos presentar, estamos con Javier Hurtado, que es otro de los entrevistadores del movimiento Alt-Right. Es un gusto tenerte aquí también, Javi. un gusto para todos los espectadores. También quisiera plantear una pregunta inicial crucial para Eric. ¿Cómo implementar
esta idea de panarquismo en la práctica? ¿Es como una tendencia a largo plazo? ¿Cómo, por ejemplo, una persona podría practicar la tendencia panarquista en su día a día? Y si es así, ¿cómo podría ser llevado también a largo plazo para que sea un sistema político real, ¿no? Bueno, buena pregunta, Javier. Dentro de lo que son las estrategias y métodos más prácticos, ya pasando fuera de la teoría y pasando a la práctica como tal, yo tomo mucho de Samuel Conkin con el algoritmo. El algoritmo es como la principal forma de practicar esta política voluntarista de libre mercado, especialmente, que el algoritmo es un anarquismo de mercado que se refiere a mantener estas relaciones voluntarias, crear relaciones voluntarias, intercambios voluntarios, aunque exista alrededor un sistema coercitivo, que es el Estado. Esto significa que uno puede mantener relaciones e intercambios al margen del Estado o detrás, a la sombra del Estado, que es lo que sería también conocido como mercados negros o trabajar en negro, trabajo informal, comercio informal. Eso sería como a corto plazo o lo más cercano que uno puede tomar, cómo lo puede aplicar día a día. Correcto. Si me permiten, podría hacer una segunda pregunta consecutiva. Bueno, te voy a dar una pregunta con un pequeño contexto, ¿no? O sea, en Perú muchas veces hay economistas y también hay ciertos liberales que consideran la informalidad como un problema que hay que resolver. En primer lugar, quisiera que, si podrías en breve refutar estas premisas. Y segundo punto, eh, también, ¿qué casos tú pondrías en concreto para desmistificar esta idea de que la informalidad es un problema per se? Bueno, quienes ven la informalidad como un problema principalmente porque lo ven como un problema para el Estado, no como un problema para sí mismos o para el resto de las personas, sino más bien es un problema para el gobierno de turno, que es un gobierno estatista, que es un gobierno que no permite la competencia, ya que intenta mantener el monopolio de la violencia, tal como define Weber, lo que es el Estado. Por lo tanto, ven esta competencia informal como un problema, como un enemigo, pero no necesariamente significa que sea un problema para todos o un problema para el individuo, para la persona común, sino más Exacto. bien es un problema para el Estado. ¿Ya? Pero ahí ya vemos, por ejemplo, cómo los ideólogos estatistas, inclusive algunos liberales, tú notas que ya hay como que una tendencia a prohibir. Chicos, traten de que, digamos, el audio sea entendible. Recuerden que cualquier sonido se está detectando. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí los escucho perfectamente. Ahí, perfecto, sigamos. Bueno, ahora prosigue Israel con tus preguntas para, obviamente, que Eric las pueda resolver, ¿no? Claro. Eric, mira, uno de los chicos que sigue la página, Alexander Rojas, te pregunta, ¿qué es el panarquismo? ¿Cuál es la idea que defiendes? ¿Es una doctrina filosófica? ¿Es una orientación política? ¿En qué espectro político tú pondrías al panarquismo? ¿Es de derecha? ¿Es de izquierda? ¿Cuál es tu concepto de esta línea de pensamiento? Interesante pregunta. Bueno, la verdad, el panarquismo podríamos verlo como algo que va más allá de las ideologías, más allá de las posiciones políticas. Eh, Sus autores, especialmente John Sube, que es uno de sus principales exponentes, lo definen más como un método para hacer política, para hacer actividad política, interacciones políticas, que, bueno, busca mantener una coexistencia entre las distintas ideologías que puedan haber, sin importar de dónde sean. O sea, que busca que incluso las ideologías que puedan oponerse una a otra puedan coexistir.
O sea, incluso, por ejemplo, yo como persona ser anarcocapitalista y tener un vecino que sea socialdemócrata y que esté participando de un gobierno socialdemócrata que no influya en el mío, no influya en mis actividades, sino que cada uno con sus negocios, cada uno con sus asuntos y sin molestarse. Perfecto, Eric, perfecto. Entonces, ¿en qué espectro político tú crees que se podría orientar alguien que dice que es panarquista? Alguien que es panarquista, la verdad es que debería complementar el panarquismo con otra ideología, ya que el panarquismo en sí no se contempla dentro del compás político. Podríamos decir que es una idea que está fuera del compás o que engloba todo el compás. Por lo tanto, eh, se complementa a la ideología que cada uno tenga. Uno puede ser, por ejemplo, como yo, anarcocapitalista o anarcoindividualista, panarquista, como también puede ser más anarquista clásico, mutualista, anarcosocialista y panarquista, o incluso autoritario, como algún tipo de, no sé, marxista o incluso fascista, nacionalista, pero panarquista. Existen esas combinaciones que pueden parecer un poco contradictorias, pero si se mantiene el método del voluntarismo, de mantener todo voluntario, entonces sí se puede considerar algo que es panarquista. Perfecto, perfecto, sí te entiendo y me parece una idea. En otras palabras, es como que, digamos, el panarquismo más es una línea de pensamiento superior a lo que es una corriente política, ya que expresa la coexistencia de diferentes tipos de Estado, la coexistencia de diferentes tipos de ideas. eh, Estatales, gubernamentales, etcétera, etcétera, pero en una convivencia. No sé, digamos, hasta qué punto podría ser esto viable, Eric. O sea, digamos, ¿la paz se podría conseguir en base, por ejemplo, al comercio o cómo plantean la paz, por ejemplo, de, digamos, digamos, un gobierno autoritario? O sea, digamos, voy a poner, digamos, que estamos en un mundo panarquista, ¿no? Y digamos, no sé si, digamos, se podrían ver así como que, digamos, Chile tiene, digamos, Chile sería, digamos, autoritario, pero el Perú se vuelve así totalmente libre, ¿no? Digamos, libre mercado. ¿Cómo sería la coexistencia? O tal vez el panarquismo lo plantea de otra manera, digamos, no a nivel internacional, sino a nivel regional, como digamos, sectorizar estatalmente, o sea, como diferentes estados a las diferentes regiones que puede tener un país definido, ¿no? Como por ejemplo, que digamos Cusco tuviera un tipo de gobierno liberal y digamos que Lima fuera ya un gobierno autoritario. Pero ¿cómo se zanjaría, digamos, la paz entre estos tipos de gobierno, entre estos tipos de pensamiento que son tan contrarios, ¿no? Bueno, con el tema de lo que es el territorio, la verdad es que el panarquismo considera lo que se llama el extraterritorialismo, que, bueno, es romper todas las barreras que son geográficas, territoriales, y que finalmente cada individuo sea su propio gobierno, su propio Estado, y que pueda elegir sus propias relaciones. No necesariamente pensar como un mundo actual donde cada nación o cada ciudad puede tener quizá un gobierno distinto. No, la verdad es que el panarquismo va mucho más allá. Es, se piensa que las relaciones deberían ser no limitadas por la geografía, para nada. Especialmente con la tecnología que existe actualmente, es muy fácil crear comunidades que sean de distintos puntos, comunidades o incluso gobiernos que no comparten necesariamente territorio, sino que compartan más bien ideas y que puedan estar en diferentes puntos del mundo, diferentes puntos del globo, y aún así darse apoyo y hacer intercambios y, bueno, pensar un poco más allá de lo que sea regional
o lo que sea nacional, sino más bien pasar esas barreras geográficas. ¿Tú sabes qué es el cosmopolitismo, Eric? Preferiría que me defina el término, porque no Sí, estoy mira, seguro que tal. o sea, mira, bueno, la idea, la esencia del cosmopolitismo, por ejemplo, la nula diferencia, la integración de diferentes culturas, a ver, ¿cómo decirlo? La no, mm, o sea, la igualdad entre las personas, la integración de las personas indiferente a su religión, indiferentemente a su nacionalidad, indiferentemente a su raza, etcétera, etcétera, etcétera. El cosmopolitismo, digamos, defiende esta idea de que somos ciudadanos del mundo, de que no tenemos, digamos, no hay un concepto de geografía, digamos, como digamos, de una división de países, de territorios entre territorios, de fronteras entre fronteras, sino que todos somos ciudadanos del mundo y deberíamos ser libres, por ejemplo, de un peruano poder ir, digamos, a Bolivia y un boliviano poder irse a Argentina y, o sea, sin ningún trámite, digamos, extralegal o que, digamos, esto sea, digamos, mal visto, como por ejemplo en Estados Unidos está, y digamos, desde el gobierno, desde los gobiernos un poco más nacionalistas, está mal visto, por ejemplo, las personas que entran como inmigrantes ilegales. El cosmopolitismo te diría, por ejemplo, de que esto no es un inmigrante ilegal, ya que él es un ciudadano del mundo, o sea, la tierra realmente le pertenece a todos. ¿Qué te parecería esa idea? O sea, ¿te parece una idea tal vez panarquista con el concepto que me dijiste de la geografía? Claro. Bueno, me parece que he leído no sé si se llama un manifiesto o algo de la Federación Cosmopolita. Me suena Uh mucho -huh. y creo que de ahí viene lo que me estás diciendo tú, de que, claro, todos somos ciudadanos del mundo y sí, la verdad está muy relacionado al panarquismo. De hecho, en la página de archivos panarquistas, que es panarchy.org, también está ese texto, y ahí lo pueden leer. Claro, Y claro. sí, es una de las influencias principales de lo que es el panarquismo. Claro, claro, claro. Justamente, digamos, hay defensores como el profesor Kawame Antonio Apia, que, digamos, lo que te dice es de que hay posibilidades de comunidades cosmopolitas, ¿no? En que los individuos de diferentes ubicaciones físicas, económicas, etcétera, entran en relaciones de respeto mutuo, a pesar de las diferencias de creencias religiosas, políticas, etcétera. O sea, eso me hizo recordar bastante, digamos, tu visión del panarquismo. ¿Y tú crees que el panarquismo es viable, es posible en la actualidad? ¿O qué le falta, digamos, a las sociedades en tu propio Chile, digamos, a micro o en un pensamiento micro, macro, para hacer posible el panarquismo? Bueno, yo veo al panarquismo como uno de quizás los cursos naturales de la historia o de la sociedad, ya que las personas tienden a, a las relaciones voluntarias, aunque exista el gobierno, aunque exista el Estado alrededor de ellos, eh, es simplemente natural, es parte de lo que se llama también el orden espontáneo, eh, que se crean todas estas relaciones voluntarias y es posible que, bueno, en un futuro podamos ver una sociedad completamente panarquista, pero para esto se necesitaría, por supuesto, eh, cooperación de todo el mundo. No es algo que se pueda hacer quizás un proyecto como una pequeña nación panarquista o una pequeña comunidad panarquista, sino que más bien se busca un cambio que sea global. Como por Mm, ejemplo podemos ver que existen varios proyectos que buscan crear sociedades sin Estado o con mínimo Estado también, como por ejemplo últimamente Liberland o el proyecto de Seasteading, que es crear comunidades
en alta mar, en aguas internacionales, donde no exista Estado. Y claro, son proyectos que podemos considerar viables, pero si existe el Estado como tal dentro del mundo, la verdad es que el Estado siempre busca agarrar todo lo que puede, todo lo que tengo a su alcance, y esas comunidades, si no tienen apoyo, si no cooperan con otras comunidades también, podrían ser fácilmente absorbidas bajo la violencia del Estado, ser Claro, invadidas, ser conquistadas, etcétera. Por lo tanto, es algo que debe moverse a nivel internacional. entiendo, Pero entiendo. claro, se pueden crear comunidades que sean libres o que simplemente no agredan a otras comunidades, como también propone el agorismo, que es de crear eh, pequeñas comunidades agoristas a través de todo el mundo y que éstas vayan cooperando entre sí y así Mm. crear una especie de sociedad internacional al margen del Estado. ¿Tú crees en el capitalismo, Eric? Sí, la verdad me considero anarcocapitalista rothbardiano y bueno, tengo sentimientos encontrados con lo que es el capitalismo, especialmente por las diferentes definiciones que puede haber de este. Yo considero o defino al capitalismo más que nada como la propiedad privada y las relaciones productivas que se den eh, a base de esta propiedad privada. Perfecto, Y perfecto. bueno, la, considero que no se puede definir solamente así. Hay Mm. muchas implicaciones de lo que es el capitalismo, muchas implicaciones de lo que es la propiedad privada, como por ejemplo tenemos los provisos, proviso lockeano, que refiere a que no es algo ético monopolizar un recurso, sino eh, es una obligación moral compartirlo con el mundo. Por ejemplo, si alguien llega a encontrar en su propiedad privada algún elemento, algún material que no exista en ninguna otra parte del mundo, sería poco ético si lo mantiene para sí y no lo comparte con otros a través, por ejemplo, del mercado. Claro, claro. Pero yo tengo una idea que contrasta justamente con eso. Mira, justamente en la actualidad en Perú, dentro de un mes, sin más, a ver, Javier, si puede corregirme, tenemos elecciones políticas. Dentro de los candidatos para la presidencia tenemos a un gran economista que es el señor Hernando de Soto, que es un economista nombrado internacionalmente. Este economista en su libro El misterio del capital, al igual que en el otro sendero, digamos, ha explicado y ha implicado digamos, las formas de por qué el capitalismo no termina funcionando en otros lugares que no sean en Occidente. Y bueno, él lo ha relacionado, digamos, con los títulos de propiedad, con los títulos que sustentan, digamos, como dije, los títulos de propiedad, un título, un papel que sustente legalmente, con un orden legal, que algo es de tu posesión en lo cual tú le puedes sacar un potencial real y a la vez puedas intercambiarlo, dividirlo, digamos, constituirlo para poder, digamos, entrar a los mercados internacionales, a los mercados laborales, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, digamos, con la idea panarquista que me explicaste sobre la geografía, digamos, tenemos ahí ya un cierto problema, igual con todos los, digamos, la visión lockeana de, digamos, los materiales limitados o los materiales raros, ¿no? En los cuales, por ejemplo, se tendría que compartir algo que es escaso por su misma naturaleza de ser escaso, por una relación más moral que económica. Pero vemos que, digamos, cuando alguien tiene un título de propiedad, algo, digamos, lo que encuentra en su propiedad debería de pertenecerle a esa persona. Y, digamos, si nosotros, digamos, hemos visto que, digamos, el espectro del agorismo que fomenta la informalidad en todo caso, ya que, digamos, evita es una manera, digamos, de pensamiento contraeconómica a lo que piensa el Estado, que es su recolección tributaria.
esta medida, digamos, podríamos considerarla anticapitalista, ¿no? Ya que, digamos, no hay un sustento real de la propiedad como título legal, como un orden jurídico o normas internacionales en las cuales el capitalismo, digamos, pueda funcionar, ¿no? Sin títulos, el capitalismo no tiene por dónde, digamos, sustentar la potencialidad de la mercancía, del servicio, de la localidad, de la comunidad, de la tierra en sí misma. ¿Qué opinas sobre esa idea, Eric? Desde tu pensamiento panarquista, desde tu propia concepción. Bueno, me parece que depende mucho de la cultura de cada comunidad, cómo se van desarrollando las relaciones capitalistas, ya que, bueno, si bien el capitalismo tiene mayor prevalencia en Occidente, también han existido otras comunidades que no son occidentales o no se consideran quizás dentro del el occidente moderno, que han desarrollado espontáneamente relaciones de propiedad privada, como por ejemplo ciertas tribus en Papúa Nueva Guinea y también algunas tribus en lo que es California, en Estados Unidos, previo a la colonización obviamente. Y bueno, en estas comunidades desarrollan, si bien no un capitalismo tal como el que vemos actualmente, sí desarrollan relaciones de propiedad privada, de trabajo asalariado, de la mantención privada, de tierras, etcétera. Y bueno, cada uno hace su propio sistema de títulos y su propio sistema de justicia. Y bueno, cada uno va desarrollando según su cultura una especie de capitalismo distinto. No necesariamente, bueno, y ahí es donde va lo que decía de que la definición de capitalismo tiene, o hay muchas definiciones de lo que es el capitalismo, ya que han existido muchas relaciones de propiedad privada que quizás no podríamos considerarlas como el capitalismo actual, sino más bien un tipo de protocapitalismo, pero que sí han existido y se han desarrollado fuera de Occidente. Claro, pero digamos, es cierto, o sea, ha habido sociedades en las cuales hasta se podrían considerar o minarquistas porque aún conservaban un estado de orden, o anarcocapitalistas porque bueno, en su misma doctrina, digamos, habría tribunales privados, la ley, digamos, era una pseudo anglosajona, ya que, digamos, los decretos, digamos, no eran para la sociedad, sino, digamos, era una sentencia específica por cada caso, y cada caso tenía una diferente sentencia, y simplemente las sentencias se guardaban para tener una relación histórica para posteriores juicios, que es algo muy eficiente y se ha demostrado alrededor de la historia, pero apartando ese tema, llegamos a ver que, digamos, tiene un límite, ¿no? Porque, digamos, la gente no deja de reproducirse, la gente no deja de, digamos, la gente no, digamos, nuestra población actual o la población de estas sociedades tiende a aumentar en vez de disminuir, por lo cual siempre va a haber, digamos, inserción laboral durante el tiempo. Y como hay una, digamos, inserción laboral, digamos, si nosotros no nos abrimos a los mercados internacionales, o por lo menos desde mi vista, desde mi perspectiva, ¿no? Si no nos abrimos a los mercados internacionales, no vamos a poder cubrir la oferta. No, digo, no vamos a poder cubrir la demanda, digamos, la demanda laboral que tendríamos en nuestra sociedad, por lo cual, digamos, digamos, a posterior tendríamos que considerarlo digamos, un estado fallido, tendríamos que considerarlo, digamos, como un problema al cual tenemos que darle solución. Por eso mismo, o sea, digamos, no, un estado no se puede internacionalizar o su gente, más allá del estado, ¿no? Sino de los mismos individuos no se pueden internacionalizar en los mercados exteriores por este mismo motivo, ¿no? No podemos sustentar, digamos, nuestra propiedad, ya que cuando hablamos, digamos, de sustentar la propiedad de otra manera,
como por ejemplo las tribus que mencionaste, igualmente como hay tribus en el Perú, en la zona selvática, Perú profundo, digamos, sustentan más por lazos familiares, ¿no? Por lazos con la comunidad. Mi vecino y mi vecino saben que yo vivo acá, por lo tanto saben que esta es mi casa. Pero digamos, no hay realmente un aval legal del cual podamos decir, no, esa es su casa, ¿no? O él, digamos, querer vender esta casa y transferirla a otra persona, hay una cierta imposibilidad, ¿no? Porque legalmente se podría recuperar, ya que no ha habido, digamos, un intercambio legal o un intercambio ordenado. Bueno, aquí podemos introducir lo que es el concepto de la ley policéntrica, que, bueno, pueden existir distintos marcos legales, distintos sistemas legales, e incluso coexistir entre ellos, mientras se mantiene, claro, esto del voluntarismo, esto de las relaciones voluntarias. Se puede tener entonces leyes que sean adoptadas voluntariamente. Y la disputa o la resolución de disputas de propiedad van a depender mucho de las relaciones que tenga aquella persona que reclama, por ejemplo, el derecho de cierta propiedad. Claro, claro, sí te entiendo, sí te entiendo. Más bien, Quisiera Javier, agregar un comentario, si me permiten. O claro. sea, yo pienso que también Eric está planteando lo que sucedió en Europa, no sé si la audiencia lo sabrá, desde 1350 hasta creo que 1860, que se llamó la Liga Hanseática, que fue una liga que confederó diversas maneras de derecho civil de cada comunidad privada entre Alemania, países bálticos, países de Europa del Este, inclusive algunos lugares de Rusia. Y esa forma o esquema macro duró 500 años y hay algo más sorprendente, que la forma de cómo se configuró el derecho privado, el derecho público, el derecho internacional, que son fuentes de recojo legal que se tienen actualmente dentro de la Corte de la Haya y también del CIADI, que es como un ente internacional que ve casos de arbitraje, se retoman bastante de las nociones de esa gran macrocomunidad de propietarios. Fue una federación que duró bastante tiempo y sobre todo hay algo más destacable, que respetaba las diferentes maneras de entender el comercio. O sea, ¿a qué me refiero? A que se podría decir, mira, yo con Eric, yo quiero hacer, por ejemplo, quiero pagarle en vez de que, por ejemplo, con dólares, yo quiero mediante, por ejemplo, yuanes, supongamos. Entonces Eric dice, perfecto, yo puedo, por ejemplo, saldar mi deuda con el banco en yuanes y me sale más barato. Acepto el intercambio. Entonces, ahí ves diferentes mecanismos y ves ya cómo las ideas liberales se ven practicadas continuamente, que incluso el dinero no es más que un medio mecánico, no es más que un medio de intercambio cuyo valor es subjetivo e intersubjetivo. ¿A qué quiero ir con esto de intersubjetivo? Es fijado por los actores que realmente lo necesitan. El problema actual con el dólar, euro o yuan es de que se sobreespecula que la mayoría de personas lo va a usar cuando no lo usa. Y cuando no usas algo que querías que tú pensabas que lo van a usar, obviamente que ahí hay una brecha bastante enorme. ¿Y cómo lamentablemente los gobiernos la cubren? Deuda pública. ¿Y quiénes van a pagar la deuda pública? La gente común y corriente, quiera o no quiera, sepa ese asunto o no lo sepa. Prosigan con la entrevista. Me emocioné un poco hablando del mercado y en contra del Estado. Prosigue, Israel. No, sí, excelente, Javier, es un buen punto, es una buena apreciación, por ejemplo, de la perspectiva que se puede tener hasta de los intercambios voluntarios que puedes tener un marco internacional como tanto nacional, ¿no? También sería para otro programa, que tal vez Eric quiera también participar, hablar, por ejemplo, de qué es el dinero, ¿no? O sea, digamos, ¿qué es el dinero? ¿Cuál es su diferencia con el capital? ¿Cuáles son las interacciones internacionales que tiene el dinero con las diferentes monedas? Ya que, digamos, justamente la brecha subjetiva de precios de intercambio, que es el precio de cambio,
termina favoreciendo a unos países bueno, perjudicando a otros. Por eso, digamos, hay relaciones, se pretendió hacer, por ejemplo, una relación de compras e intercambios, exportar e importar de Rusia a China mediante sus propias monedas nacionales, ¿no? Entonces, digamos, no como son de desprestigiar el dólar, pero sí en voz de dar una alternativa de pagos internacionales en monedas que favorezcan a las mismas naciones. Es un tema muy interesante. Pero volviendo al tema del panarquismo, que es el que Eric domina, yo tengo una cita, Eric, especialmente esta es de Lance Gunsant y Holling, que es en el libro de la panarquía. Este es, digamos, lo utilizó, que era la panarquía, era un tema, fue acuñado como una antítesis de la palabra jerarquía, literalmente como reglas sagradas, ¿no? Lo que yo lo comparo con, digamos, con las lecturas de John Rawls, con su contrato social, ¿no? Ese contrato tácito que se supondría que, digamos, todos aceptamos al nacer en un cierto territorio, que es la Carta Magna, ¿no? Y todos los códigos legales, jurídicos, digamos, a los cuales nos sometemos. ¿Qué piensas de esta idea? O sea, ¿tú crees que la panarquía es una antítesis de la jerarquía o que la opinión o que digamos el marco de las reglas naturales son suficientes para la panarquía? Bueno, me parece que la jerarquía no es realmente la antítesis de la panarquía para nada, o ni siquiera la antítesis de la anarquía, sino que más bien es un problema a analizar y criticar desde el libertarianismo y desde la anarquía y desde la panarquía, ya que podemos ver que existe, por ejemplo, la jerarquía de forma voluntaria, como podríamos ver en las relaciones más naturales como la de una madre con su hijo. Eso ya es una jerarquía. O, por ejemplo, el capitán de un equipo de fútbol. Eso es una jerarquía, si bien es algo voluntario, no es necesariamente coercitivo. Yo no considero que la jerarquía como tal sea una actividad o un principio coercitivo, sino que puede complementarse con voluntarismo, puede complementarse con la panarquía también, y puede existir en una sociedad sin Estado, si es que eh, los actores que la practican lo hacen de forma voluntaria, por supuesto. Muy interesante, Eric. Entonces, Javier, ¿tienes alguna pregunta también para Eric? Bueno, es que con el monólogo que hice con el mercado y la liga asiática me emocioné bastante, pero de verdad que yo considero que tal vez yo difiera en algunos puntos con Eric, pero considero que su ejercicio de panarquía es un ejercicio verdadero de lo que es la tolerancia, ¿no? No es una tolerancia de que, es una tolerancia a que yo te aprecio como individuo, que dejo que tú florezcas o fracases en lo que tú crees, ¿no? O sea, es Está como que voy lloviendo a afuera, decir, está lloviendo afuera. ah, no, es como que es como que pienso que la panarquía es un ejercicio de tolerancia práctica, porque yo sé que Eric ha tenido discusiones con comunistas, con mutualistas, con anarcocolectivistas, y ha sido una discusión amena. Y ha sido una discusión que pienso que, hey, o sea, si realmente cada uno, por ejemplo, dejas a los comunistas ahí en un lado, a los anarcocapitalistas al otro, a los agoristas a otro, ahí se vería realmente qué sistema funciona. Porque muchas veces que tenemos en la actualidad, de que nada más podemos encajarnos en un solo sistema y que estamos obligados a encasillarnos en ese sistema, que es socialdemocracia, que es socioliberalismo, y que la gente se está hartando de eso. No hay una verdad. Yo siento que la panarquía es una invitación a la verdadera diversidad intelectual y y a una honestidad pragmática, ¿no? Sí, 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 yo también tengo, digamos, una semejanza con esa idea. Tú, Eric, ¿qué opinas sobre lo que sería el movimiento panarquista, digamos, como respuesta a Javier, ¿no?
Me parece que tiene mucha razón con eso, porque claro, uno de los fines principales que podría decirse que es de la panarquía es que se dé la libre competencia de ideas y el mercado de las ideas también, que pueda florecer de una forma no solamente teórica, no solamente filosófica el mercado de las ideas, sino en una forma práctica, práctica y política, que cada uno pueda desarrollar diferentes ideas, diferentes sistemas, diferentes ideologías, y bueno, así van desarrollándose, y si hay alguno que no funciona realmente, va quedando atrás, porque simplemente eh, las personas dejan de intentarlo, dejan de utilizarlo. ¿Podrían quedar Claro. algunos sistemas atrás? Claro. ¿Podrían mantenerse? ¿Podrían desarrollarse? Claro. Todo va a depender finalmente de cómo funcionen y de cómo funcionen para quienes lo practican. Claro, 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 me parece muy interesante, digamos, esa visión. Yo, digamos, también llego, digamos, a una aceptación cercana, ¿no? Porque, digamos, yo como libertario cosmopolita considero que, digamos, la libre expresión debe de anteponerse ante absolutamente cualquier tipo de censura. Aparte de esa misma expresión, yo categorizo que, digamos, ¿por qué tendríamos que quitarle el derecho a una persona comunista de, digamos, vivir en un lugar acorde a lo que pregona su propia persona? ¿Por qué tendríamos que decirle, digamos, a una persona progresista que no piense de la manera en que piensa, si es la manera en la cual ha decidido pensar por su propia aceptación, entendimiento del tema? Me parece, digamos, de que el libertarismo se queda atrás simplemente, digamos, con como un dogma, o más bien como, digamos, como un ego intelectual, al decir que como somos superiores, todos deben de aceptar lo que decimos, ¿no? O sea, digamos, no, la libertad está ante todo, pero mi libertad, ¿no? O sea, solo mi libertad, o sea, mi concepto de libertad, cuando también debemos entender que no todos querrán estar en nuestro concepto de libertad, y esas personas también deberían tener la posibilidad de vivir como ellos quieren vivir. Y si alrededor del tiempo la libertad demuestra su excesiva superioridad y todo el mundo se vuelve libre, a buena hora, pero por lo menos no habremos llegado al momento de agredir otras ideas simplemente por el ego de implementar las nuestras. Bueno, Eric, mira, quería que ya como ya vamos 42 minutos, me parece ya que hemos agarrado o hemos ampliado bastantes temas. No sé si quisieras hablarnos de algo en específico más para ir cerrando la programación. La verdad me gustaría saber si hay más preguntas de los comentarios para poder responderlas o si tienen alguna pregunta más ustedes. Me Yo gustaría tengo responderla dos. también. Sí, yo tengo Sí, dos para Eric. O sea, una con respecto al aspecto jurídico. O sea, yo sé que el panarquismo, hasta donde yo tengo entendido, el único caso que se ha aplicado a nivel macro es la Liga Gelsiática, que yo hice el monólogo, pero quisiera saber si hay otros casos paralelos y si hay, y si ya ha existido, o sea, esta idea de que comunidades comunistas, comunidades mutualistas y comunidades capitalistas han coexistido y la cosa ha ido bien. Quisiera que nos comentes sobre eso para que la audiencia también no se vaya con la idea de que nada más es teoría lo que estamos discutiendo, sino también es algo pragmático y coherente con la historia y la evidencia empírica, ¿no? claro, bueno, hay muchos ejemplos, la verdad. Eh, Como por ejemplo los que mencioné hace un rato de aquellas tribus eh, de California, ellos mantenían un sistema de justicia que podríamos considerarlo como anarquista también, eh, ya que es un sistema completamente libre, donde solamente aquellos que necesitaban resolver alguna disputa podían contratar jueces que son terceros, que resolvieran la disputa por ellos. Hay más sistemas así, eh, por ejemplo, en lo que fue la mancomunidad islandesa y lo que fue también la Irlanda gaélica,
que podríamos considerarlo como el ejemplo más duradero de un sistema judicial así, que duró prácticamente un milenio. Y es bastante interesante cómo funcionaban, ya que dentro de esa nación existieron muchas comunidades diferentes, con diferentes sistemas también económicos, también diferentes sistemas sociales, y coexistiendo eh, sin necesariamente agredirse. Y obviamente con este sistema tan libre de justicia que podía resolver todas estas disputas sin recurrir a la coerción. Sí, Y bueno, si quieres te dejo, podría dejar en algún link un artículo que tengo eh, que muestra muchas comunidades sin Estado, exacto. comunidades anarquistas, comunidades sin Estado, que han tenido estos sistemas judiciales así policéntricos. Y bueno, también con respecto a la justicia, me gustaría recomendarles un libro que se llama La estructura de la libertad, que es un libro de Randy Barnett, que explica bastante cómo funcionaría, cómo puede funcionar un sistema de ley policéntrica, que es como lo que les mencionaba antes. Sí, Quisiera hacer una pequeña mención que si tú considerarías que las órdenes religiosas de la Edad Media, por ejemplo, los templarios, la Orden de Malta, ¿tú las considerarías como casos de panarquía? Porque recordemos que recurre a tres requisitos que tú mencionaste, ¿no? Libre asociación, es decir, tú eras libertad, tú eras templario, obviamente tú te aguantas los preceptos de esa orden. Dos, tenían una administración de la justicia y de equidad y sobre todo que los que estaban, tanto el acusado como el acusador, al final validaban el juicio y el buen criterio del juez templario. Y hay algo más destacable, que se expandió, o la gente, inclusive en la Edad Media, se ve que hay un registro histórico importante de que preferiría, o siempre tuvo la tendencia a preferir a los templarios como jueces o como defensores de su propiedad privada, más que al Estado. Incluso hay una serie de Netflix llamada Neithal, donde se ve que la gente común y corriente, seas judío, seas cristiano, seas musulmán, tenía un respeto, pero sobre todo algo más importante, confiaba más en el templario que en el rey y que inclusive el propio papa, para que se den una idea de la reputación que tenían estas órdenes. Y hay algo que me gusta más de esto, de estas personas, porque la Orden de Malta fue una de las pocas órdenes religiosas que reclamó cuando los españoles empezaron a hacer explotación y esclavitud. Fueron los primeros. Entonces yo veo que a veces mucha gente se asusta, no, pero si la justicia no fuera estatal, va a haber esclavitud, va a haber tráfico de menores. Yo les digo, con Estado es lo que eso sucede. Muchas veces las personas proyectan los males que viven con otro tipo, otros esquemas que no conocen. Yo digo, es al revés. Mira, la Orden de Malta te respetaba la libertad sexual de la mujer. Te decía, yo puedo, yo tengo inclusive tengo la obligación de evangelizar a una prostituta, porque lo que me preocupa no es lo que haga ella, sino su alma. Y eso ya estaba en 1500, en el año 1500 por lo menos. Y digo, esta gente era coherente con lo que creía. Y eso es lo que me agrada del panarquismo, que yo veo coherencia en sus valores. Y bueno, espero haber terminado con un monólogo de calidad y agradezco a Eric por estar acá. Bueno, Eric, Bueno, yo te gracias quería a hacer ti. una pregunta. Eric, ¿Podría responder primero la pregunta de Javier? sí, perdóname. Bueno, con el tema de estas órdenes, la verdad es que no me he informado mucho sobre ellas, pero según lo que me dices tú, puedo ver que más que un ejemplo de panarquismo, podríamos considerarlo como un ejemplo de justicia privada o simplemente de libre competencia en lo que es el mercado o el servicio de la justicia. Y claro, sí, podría estar relacionado bastante con el panarquismo,
pero lo veo más como un ejemplo de justicia privada. Un buen ejemplo, por supuesto. Sí, por supuesto. Y duradero, ¿ah? O sea, no 100 años, 250 años, o sea, duradero, ¿no? Porque a veces la gente se preocupa por eso, no, tu sistema no dura. Tu sistema Claro. ha durado y siempre durará. Bueno, Prosigue. Israel, ¿tenías una pregunta? Sí, Eric, lo que yo quería ver es que, digamos, ¿cuál crees que sería el exponente más prolífico en el siglo XX o siglo XXI que podrías, digamos, decirle a los que estén viendo el directo, a los que van a ver la grabación igualmente en YouTube, para, digamos, saber más del panarquismo, para poder adentrarse dentro de esta corriente de pensamiento? Yo creo que dos autores. Por una parte, John Suez, que es un autor estadounidense, también archivista e historiador, y también Gian Piero de Bellis, eh, que es francés, y ambos tienen un proyecto muy grande con lo que es el panarquismo, de archivar muchos textos que han influido en el panarquismo, que se encuentran en una página que se llama panarchy.org. Y bueno, estos autores también pueden encontrarlo en mi grupo. La verdad, tuve el privilegio de que se unieran a mi grupo en Facebook. John Suba, Mm, entonces, y Gian Piero de Bellis. Si necesitas que te lo escriba en alguna parte. sí, mira, sabes que yo al final voy a corregir la descripción para hacerla un poco más atractiva. Ahí voy a dejar todo, ahí me puedes pasar por WhatsApp todo lo que quieras que Ya, deje, lo voy a transcribir en ok. ahí. Ya, aparte de eso, mira, yo veo, digamos, una semejación muy grande en lo que es el libertarismo, ¿no? Y la panarquía y el libertarismo, siendo hasta, pienso yo, que una corriente de pensamiento del mismo libertarismo. Encuentro mucha semejanza, digamos, con las palabras de Auron Herbert Spencer, que, digamos, explicaban la idea de un estado voluntario, ¿no? Que es a lo que, digamos, se está asemejando lo que tú nos expresas y que me parece maravilloso. Y espero igualmente que a toda la gente le haya llegado, a toda la gente que le llegue el video y que haya estado con nosotros, digamos, le llegue estas ideas y empiece a investigar, empiece a ahondar en ellas y que se unan a tus páginas también, Eric, que veo que tienes una de voluntarismo y otro que es el grupo de panafismo, que están excelentes, las he estado viendo. Bueno, podría Otro aprovechar, autor. ¿me Ujú, sí, dejas? diga. Sí, sí, sí. La verdad es que no he tenido mucho tiempo para trabajar en la creación de contenido para mi página porque la verdad no soy muy prolífico en lo que es Photoshop y cosas así. Así que la verdad podría aprovechar esta instancia. Si hay alguien interesado en crear contenido para mi página, está invitado a hacerlo. Que hable conmigo, me mande algún mensaje a la página y ahí podemos conversar. Fantástico, Eric. Y espero que tengas muchas solicitudes en estos días sobre tu página, ya que tus ideas merecen ser compartidas, son muy buenas. Bueno, si Javier tiene alguna pregunta más, o Eric Bueno, quieres comentarnos algo más. yo quisiera comentar lo que ha sido esta discusión o esta tertulia entre los tres. Me ha parecido sobre todo muy interesante esta discusión amena, pero sobre todo que se han respondido adecuadamente a las preguntas, ¿no? Me ha agradado, por ejemplo, este intercambio de ideas entre la noción más de Hernando de Soto que comparte Israel y la noción un poco más loquiana que comparte Eric. Y me parece que esto es sano. Como le dije a Israel en el primer debate macro que tuvimos, la idea del libertarianismo no es como que quién gane y quién pierde, sino hey, hay que pensar en que la gente necesita más libertad. Este proyecto es para que la gente piense cómo realmente podemos ejercer la libertad correctamente y hay algo más chévere o algo más genial, que es cómo yo puedo conseguir de que se logre a nivel macro. Es decir, que no solamente vendamos la cuestión teórica, sino como se ha trasladado, estamos dando casos, estamos dando posibilidades de cómo se podría implementar, qué se podría hacer y cuáles podrían ser sus limitaciones en el corto y medio plazo. Y realmente que estoy muy satisfecho con esta charla. Quisiera que Eric finalice.
con su comentario final. Bueno, no sé si tenemos algunos minutos más, o cuántos minutos podemos, porque la verdad me gustaría saber si hay alguna pregunta en los comentarios, por lo menos una o dos, solo responder alguna de esas. Está viendo una bulla, chicos, no te escucho, Eric. Si es que podría contestar alguna pregunta si hay en los comentarios. Ah, sí, mira, te hicieron, Alexander Rojas te ha hecho una pregunta, mira, preguntó si eres chileno y si lo eres, ¿cuál es la situación política en tu país? Bueno, la verdad, un poco larga la respuesta, pero en los comentarios de la publicación podría dejarle una respuesta. Perfecto. Sí, Alexander va a estar gustoso de que le des su respuesta. La otra que te dejó Alexander, que es el panarquismo, bueno, ya le explicaste. Más allá de eso, ya bueno, digamos, como la hora ya bueno, lo hicimos el directo un poco ya tarde, digamos, no hemos tenido muchos comentarios, pero seguramente ya, digamos, te irán llegando las notificaciones de los nuevos que aparezcan y ya les irás respondiendo de manera correcta, como lo veas conveniente, Eric. Más bien, Eric, ¿un comentario final? Sí. Bueno, gracias primero por esta invitación. Fue bastante ameno, bastante agradable poder conversar con ustedes, poder dar a conocer muchas de estas ideas que bien no son tan conocidas ni siquiera dentro de las comunidades libertarias. Por lo tanto, tener este espacio ha sido una buena oportunidad para mí. Así que muchas gracias por eso y me gustaría verlos de nuevo. Si es que podemos hacer otro envío, otro live, yo feliz de participar. Me encantaría hacerlo, hay muchos temas que podemos conversar. Muchísimas gracias, Eric. Y sí, más bien te invitamos a también, digamos, a participar, a siempre, digamos, colaborar, igualmente nosotros colaborar contigo como movimiento Alright, que justamente es un movimiento que nosotros estamos iniciando en el Perú, ya que existe en varias partes del mundo, pero este estamos iniciando como el movimiento peruano Alright, el cual pretende y va a cambiar la idea de los jóvenes y de los jóvenes adultos sobre las ideas de derecha, sobre la concepción de derecha, llevándola no al lado estatista, sino llevándolas a la idea de la libertad, al respeto de las ideas, no solo disidentes, sino también de las ideas propias dentro del espectro político que cada persona haya escogido. Nuestra idea es no a la censura, no vamos a censurar ninguna idea, y más bien vamos a agarrar los preceptos tanto de izquierda, los preceptos tanto de derecha, tanto estatistas, tanto radicales como lo que es el comunismo o con lo que es el fascismo, para entender por qué la gente llega hasta morir por estas ideas, que muchas veces llegan a ser erróneas, y poder, digamos, cambiarles el concepto a una idea de la libertad, cambiarles el cómo llegar a su proyecto final de vida, a su idea magna, la cual, o sea, por ejemplo, tú también entenderás esto, Eric, que digamos el socialismo, digamos como promesas, el socialismo como promesas es hermoso, porque digamos lo que te va a decir Marx es que digamos no quiere la explotación de los trabajadores, quiere que los trabajadores tengan igualdad, digamos, que puedan participar en igualdad, que tengan digamos, un sustento más para sus familias, que puedan prosperar en sus ideas, pero lo erróneo de Marx está en cómo llegar a esa meta, lo que terminó matando, digamos, a más de, bueno, como vemos como que es el comunismo en general, más de 100 millones de personas. Entonces vemos que la idea final no era la mala, sino el cómo llegar a esa idea era lo erróneo. Nosotros como movimiento de Right queremos coger la idea final y modificar el cómo, explicando históricamente cómo hacerlo, cómo seguirlo y cómo llegar a la prosperidad de todos los países de Latinoamérica y del mundo. Así que estás cordialmente invitado cualquier día
que hagamos directo, igualmente te estaré avisando, igualmente Javier te va a estar avisando, vamos a agarrar diferentes temas, recuerda que tú también nos puedes invitar a cualquier, digamos, con cualquier tema para poder estudiarlo, explicarlo y expandir las ideas tanto panarquistas, voluntaristas, de derecha, de izquierda, de centro, que la gente quiera expresar. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Eric. Entonces voy a finalizar el directo. Bueno, no se preocupen, vamos a seguir nosotros acá, pero el directo va a finalizar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron con esta tertulia, con la entrevista a Eric Ulloa Reimer. Tienen sus enlaces de sus páginas igualmente para contactarlo en la descripción del programa. En YouTube igualmente voy a dejar las mismas descripciones, bueno, los mismos links en la descripción. Los esperamos muy pronto. Saludos libertarios. Saludos. Saludos.